aflicciones, estas cosas que nos duelen, que nos tristecen, causan sufrimiento, Señor, puedan terminar con tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por dejarnos participar de sus peticiones. Lo vamos a seguir haciendo. La mecánica, ¿cuál es? De hoy a en 8, todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes, cuando usted en su corazón y su tiempo le merite sacar para orar por los hermanos, pues hagámoslo. Y de en 8, pues podamos seguir con esto. Imagínense, cada miércoles hasta que Jesús venga, cuántas oraciones disfrutaremos orando por los hermanos. Adelante, hermano Enrique, Dios me lo bendiga. Gracias por participar con nosotros esta noche. El tiempo es suyo, que Dios nos lo bendiga y qué bendición verlo, porque hace días no lo veo. Por lo menos yo, porque, bueno, ya en la escuela sí lo pude ver. Entonces, no sé si los hermanos creo que tienen más tiempo no verlo, así que Dios lo bendiga, hermano. Buenas noches, familia. Hermano Randall, muchas gracias ahí por apoyar en este culto a cada uno de los que están conectados. Qué bendición, hermano. Sí, yo los extraño. Ahí le decía yo, la hermana Amparo, ¿verdad? Cuando le mandé ahí el audio, ¿verdad, hermana? Yo los extraño. Uno se acostumbra, se encariña con ustedes. Pero estuvimos enfermos la semana pasada de una gripe. Aquí en la universidad, cuando alguien se enferma, como que todo el mundo se contagia. Entonces ya tenía rato de no enfermarme. Pero ya estamos mejor, bendito Dios. Seguimos ahí en el camino, en las luchas, seguimos orando por ustedes. Vamos a entrar al tema, ya que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero yo escuché ahí a alguien decir, ¿verdad? Bueno, estamos en nuestra casa, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al tema. Este tema es un tema algo controversial, tal vez usted lo ha escuchado en una prédica o tal vez en alguien debatiendo, pero yo la primera vez que lo escuché fue que yo estaba colportando y un anciano se me acerca y me dice, hermano, me dice, ¿quién fue el que tentó a David? Me dice. Y yo nunca había escuchado eso, y es que yo ya venía estudiando, iniciando estaba la teología. Entonces le digo, hermano, la verdad no recuerdo. Le digo, pues déjeme investigar y vamos a analizarlo. Ah, bueno, me dice, porque en un versículo dice algo de Satanás y en otro versículo dice que fue Dios. Entonces, ¿quién fue? Entonces vamos a entrar, hermanos. Ya oramos, gracias al hermano Randall, ya estamos conectados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes vayan a segundo de Samuel 24. Y el tema lo vamos a enfatizar en el versículo 1 al 4, pero vamos a tomar un poquito de primero de Crónicas 21:1. Entonces, mi Biblia, pueda que usted tenga otra versión, segundo de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora vamos a ir con primero de Crónicas, ahí más adelantito. Vamos a ir a primero de Crónicas y vamos a ir al versículo número 21 y el versículo número 1 también. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hicieran censo del pueblo. Entonces viene la pregunta, ¿quién incitó a David? Suena como que decir, pero ¿cómo Dios va a incitar a alguien a hacer el censo? En ese tiempo el censo era como, digamos, ¿verdad? Como un pecado, porque el único que podía hacerlo o era un mandato era de Dios. Entonces, siempre hay una controversia, porque cuando nosotros profundizamos en el idioma original, es la misma palabra. O sea, incitar no cambia. A veces, cuando uno va al idioma original, a veces la Biblia lo dice, o sea, lo dice, pero el idioma original, ya sea hebreo o griego, cambia la palabra, porque hay palabras, que tienen un significado diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de perfección, eh,
en San Mateo se habla de perfección cuando dice hay que ser perfecto como vuestro Padre. Entonces, ahí la palabra griega es teleios, que significa maduro. O sea, tiene que ser una persona madura. Entonces, ahí cambia. Entonces, no significa perfecto, pero en este caso sí es la misma palabra. Entonces, el tema yo lo he titulado Cuando la soberanía de Dios se encuentra con la responsabilidad humana. Y todos hemos escuchado, si Dios sabía que algo malo iba a pasar, ¿por qué lo permitió? A veces nosotros, bueno, he escuchado, yo no lo he dicho, pero he escuchado que, pero si Dios sabe que esto va a ser mal, ¿por qué lo permitió, verdad? Entonces cuando nosotros llegamos a la cita, en segundo de Samuel 24, eh, y vemos ahí la pregunta, ¿verdad? Que Jehová dice que incitó a David. Entonces, pero en primero de Crónicas dice que Satanás incitó a David. O sea, hay alguien aquí y alguien aquí con el mismo objetivo, digamos. Entonces surge la pregunta, ¿quién tenía la razón? ¿Samuel? ¿Crónicas? ¿Fue Dios? ¿Fue Satanás? ¿O fue David? Entonces, vamos a poder profundizar. Durante siglos, este pasaje ha generado mucha discusión. Muchos llegan a pensar que Dios llevó a David al pecado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, después de estudiar y que profundicemos el texto en el hebreo, el contexto histórico, porque todo tiene que tener un contexto histórico, contexto literario, entonces se llega a la narrativa, porque uno tiene que saber, al poder explorar, tener una respuesta. O sea, si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta bíblica. Entonces encontramos una enseñanza más profunda y entonces estamos frente a una controversia. Entonces hoy, hermanos, vamos a aprender a poder responder a esa interrogante. Aunque Dios gobierna, o sea, de una manera de soberanía, eh, la historia a veces recae en algo. Entonces, vamos a dividir en tres secciones, del 1 al 2, 24, 1 al 2. Ya leemos el número 1 y dice el número 2. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba. Entonces ahí vamos a parar. Entonces vemos ahí entre el 1 y el 2 que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahí hermanos, mire, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo leemos para nuestra conveniencia y ahí vienen las presuposiciones. Porque ahí ya tenemos la respuesta, pero vamos a leerlo detenidamente, porque dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. O sea, volvió. Significa que ya venía. Entonces, eso cambia completamente el enfoque. El problema no comienza con David. Lastimosamente termina así, pero no comienza con David. El problema comienza con ¿quién? Con el pueblo de Israel. Ahí está. Porque dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas. O sea, el problema comienza con Israel. El autor quiere que entendamos que existe una razón previa antes del juicio. Entonces vuelve a aparecer, ahí se vuelve a aparecer el verbo que en hebreo es Vayased. O sea, Vayased el hebreo, el verbo que aparece ahí, que es incitó, o sea, Vayased. Entonces, durante una investigación y profundizamos ahí, vemos que es un verbo que proviene de una raíz. Esa raíz es sud. Entonces, ¿qué puede significar? O sea, sí tienen varios significados con un mismo acontecimiento. Inducir, mover, impulsar, provocar, incitar, pero no significa obligar. Cuando usted dice incita a alguien, es como que yo voy a incitar al hermano a que haga esto, pero no lo estoy obligando. O sea, le metí algo en la cabeza, allí como que le dije, pero no lo obligué. Otra cosa que le diga, haga esto y es una orden, ¿me entiende? Entonces, pero no significa que va a quitar la voluntad. O sea, gramaticalmente Dios aparece como un sujeto del verbo ahí. No sé si me están entendiendo ahí, como un sujeto del verbo. Teológicamente Samuel presenta la soberanía divina.
O sea, Samuel presenta a Dios como soberano. O sea, a Dios como soberano. Él es el sujeto del verbo, pero gramaticalmente Dios aparece allí como soberanía divina. O sea, y eso hay que entender ahí. ¿Me entiende? Entonces, Dios gobierna toda la historia, pero, o sea, nada ocurre fuera del control de Dios. O sea, todo viene de una soberanía de Dios. Imaginemos, o sea, una ilustración. Imaginen un rey que gobierna todo un reino. Él permite que un juicio siga su curso porque existe una falta previa. Pero esto no significa que él sea quien comete el delito, ¿me entiende? Simplemente continúa gobernando, por supuesto, incluso durante el proceso. Así presenta Samuel a Dios. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permitió esto. ¿Por qué Dios nunca, o sea, por qué Dios nunca pierde el control? Ah, es que ahí viene lo que es el libre albedrío. Entonces, aunque no entendemos todas las circunstancias, Él sigue siendo nuestro Rey soberano, el Dios todopoderoso. Dios es bueno en todo momento. Dios no te va a decir, haz lo malo, jamás. Número 2, ya nos pasamos al versículo número del 1 al 3 ahí mismo. Aquí aparece la contradicción. Samuel dice, Dios incitó. Crónicas dice, Satanás incitó. Pero vemos, para que no se nos olvide, que dice que volvió a encenderse la ira de Jehová. Ahora vamos a primero de Crónicas, ahí mismo, adelantito. Vemos ahí que dice, se levantó. ¿Quién se levantó ahí? Satanás contra Israel. Se levantó. Entonces ahí vemos algo también. O sea, el mismo verbo, o sea, el mismo Bayased. O sea, ambos utilizan el mismo texto. Pero recordemos que el sujeto del verbo es Dios. O sea, vimos allí. La diferencia no está en el significado del verbo. La diferencia está nuevamente en el sujeto. Samuel enfatiza este, el agente inmediato, Samuel. Crónicas enfatiza al agente también en distintas maneras. Entonces, no, perdón. Samuel enfatiza una causa última. Crónicas es el que enfatiza al agente inmediato. ¿Por qué? Porque ahí va directo. Se levantó Satanás contra Israel. O sea, se levantó contra Israel. Ahí se levantó, pero siga leyendo usted e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. O sea, incitó, es la misma, Bayased, pero dice que allí vemos que Satanás es el agente inmediato, o sea, él va directo a hacer lo malo. ¿Me entiende? Entonces, no son dos historias distintas. Bayased es la misma en Samuel y la misma palabra en Crónicas. Entonces, pero son dos perspectivas complementarias. Dios permitió, pero Satanás actuó. David decidió. Es como la historia de Job. Dios permitió. Satanás llegó y Job fue la otra parte, ¿me entiende? Entonces, esto mismo ocurre en esta parte. Entonces, por eso le dije, no es cómo empieza con David, sino cómo termina, ¿verdad? Entonces, pensemos en un examen, es otra ilustración. El maestro permite el examen, o sea, el examen revela lo que el estudiante aprendió, pero el maestro no obliga al estudiante a copiar. La decisión sigue siendo ¿de quién? Del alumno. Así ocurre con David. ¿Me entiende? Entonces Dios permite y a David, si no lo hubiera hecho, nada hubiera pasado. Entonces más adelante cuenta la historia, ¿verdad? Mueren 70,000 por culpa de David, por el censo, personas que eran tal vez dentro de esos 70,000 habían personas inocentes, personas que habían hecho cosas malas, pero no era que ellos tenían que morir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también hay una consecuencia. Entonces, la Biblia, o sea, Dios quiso que pecara, pero la Biblia nunca enseña eso. O sea, desde una perspectiva nosotros leemos y vemos eso, pero pues hay que leer la Biblia cuidadosamente, queridos hermanos. Ya para ir finalizando, porque vamos en contratiempo. Número 3, David ordena hacer el censo.
él ordena, porque él era el que estaba ahí como jefe. Joab inmediatamente responde. Ahí, usted puede ver ahí en la Biblia, ¿por qué desea esto mi señor? Dice, porque era como, así como que el censo, David lo está diciendo, pero es que, ¿por qué desea esto Dios? Incluso Joab percibe que algo no está bien. Entonces, ¿por qué? Hay una interrogante, ¿por qué? Entonces, porque el problema no era contar personas, ese no era un problema. En la ley o sea, en la ley Dios había autorizado censos, lo vemos en el Éxodo, lo vemos en Números, pero el problema era la motivación. O sea, cuando una persona hacía el censo, era como cobrar unas monedas de plata, no recuerdo la cantidad, pero ahí menciona también las monedas de plata. Entonces era como entregarle mi confianza, mi alma a Dios. Eso es lo que significaba el censo. Pero bueno, entonces, pero el problema era la motivación en este caso. David estaba permitiendo su seguridad en el tamaño de su ejército y no en el poder de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, si Dios, sabemos que Dios me habla, Dios gobierna, Dios es el que actúa y Él me dice a mí, no hay necesidad que yo vaya en contra de Dios. Eso es lo que mencionaba ahí. Entonces, la confianza, o sea, la confianza comenzó a trasladarse del Señor a los números, ¿me entiende? O sea, ya no en Dios, sino en los números. Tengo que hacer el censo. ¿Cuántas personas hay? Entonces, eso fue orgullo, eso fue como decir, yo tengo la, la soberanía, podríamos decir en ese momento. Y por eso más adelante David confesara, ahí lo vemos en los versículos. Usted puede leer todo el versículo 21, queridos hermanos. Perdón, en segundo de Samuel, todo el versículo 24. Y ahí se va a dar cuenta usted de la historia, ¿verdad? Y por eso más adelante David eh, confiesa, he pecado gravemente. Tremendo David, ¿verdad? O sea, es que yo soy uno de los que va a estar allá en el cielo, primero Dios, preguntándole mucho a David, ¿verdad? Porque tal vez muchos hoy somos como David, cometemos errores y después seguimos confesándonos a Dios y eso está permitido, ¿verdad? Porque eso le pasó a David. David era desobediente, pero recorría nuevamente a Dios. Entonces dice, he pecado gravemente. No culpó a Dios, porque queridos hermanos, esa es la base. Nosotros cometemos pecados. Yo cometo pecados. No sé qué pecado comete usted. No sé. Pero todos cometemos pecado. Y hay algo que nos aferra a Dios, el arrepentimiento. Y dice David, he pecado contra ti, Dios. No lo culpó. Ojo, no lo culpó. Muchas veces nosotros culpamos a Dios. Y sabe, nunca culpó a Satanás también. Reconoció que él pecó, que David pecó. Por eso le digo, no fue como comienza, sino como termina. Entonces dice que David reconoce que pecó, reconoce que falló, reconoce que cayó, pero dice, yo pequé. Muchas veces, queridos hermanos, eso es lo que nos falta a nosotros, reconocer el pecado, decir, Señor, yo pequé, yo hice esto. Y a veces nuestro orgullo nos lleva a nuestra autosuficiencia, a decir, no, sí, yo sé que hice esto, pero que nos cuesta reconocer. Entonces, pero David no, dice que David dice, yo pequé, yo hice esto, Señor, ahora perdóname. Vienen consecuencias, por supuesto. Hay pecados que tienen consecuencias. Pecado es pecado, pero hay pecados que tienen una consecuencia más grande que otra. Entonces, y quiero terminar ya con esta ilustración. Una persona puede revisar constantemente su cuenta bancaria porque cree que el dinero le dará seguridad. Otra puede buscar seguridad en su posición, sus estudios o su influencia. Pero David dice que buscó seguridad en la cantidad de soldados. Nosotros también podemos hacer nuestros propios censos. Yo te pregunto hoy, o la pregunta general, ¿qué censo estamos haciendo nosotros? O la pregunta no es cuánto tienes, la pregunta es en quién está descansando realmente nuestra confianza.
¿En quién realmente está nuestra confianza? ¿En Dios? ¿En el censo? ¿En Satanás? Porque a veces caemos en eso. Entonces, queridos hermanos, muchas veces enfrentamos pruebas, buscamos un responsable, porque nosotros los seres humanos, queridos hermanos, somos como que expertos en buscar culpables, pero nosotros nos cuesta aceptar la culpa. Culpamos las circunstancias, culpamos al enemigo, incluso culpamos a veces a Dios, pero este relato nos enseña tres verdades, queridos hermanos. Dios sigue siendo el soberano. Segundo Samuel dice que Dios es soberano. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es bueno y Dios es soberano. Satanás puede tentar, pero no controlar nuestra voluntad. Nosotros somos los responsables de nuestras decisiones. La verdad, la verdadera pregunta no es quién incitó a David. La verdadera pregunta es dónde está nuestra confianza en ese momento. ¿En el censo, en Dios o en Satanás? Nuestra seguridad tiene que estar plenamente en Dios, queridos hermanos. Nuestra seguridad tiene que estar 100% en Dios. Porque desde el momento en que nosotros desconfiamos, dudamos, ahí nos desviamos del camino. Puede que la misma palabra haya sido Bayased en 2 Samuel, en 1 de Crónicas, pero el verbo lleva allí que Dios es soberano. Dios es el que está con nosotros. Entonces, allí podemos entender nosotros. Hoy, queridos hermanos, Dios también examina nuestro corazón. Tal vez no estamos contando soldados, por supuesto que no, pero sí contamos otras cosas para sentirnos seguros. A veces puede que lleguemos al culto y empezamos a contar a los hermanos que no decimos, el hermano no vino, estar haciendo algo malo, estar cometiendo algo. Y empezamos a tener nuestra confianza en el censo y ya no en Dios. Y empezamos a tener ahora, pueda que tal vez nuestro censo sea el dinero, pueda que el censo sea el estudio, pueda que el censo sea el trabajo, pueda que el censo sea nuestro orgullo. El Señor, queridos hermanos, nos invita a volver a confiar plenamente en Él. El Señor nos invita a decir, aquí estoy yo. Así como David reconoció su pecado y buscó el perdón a Dios, nosotros también podemos rendirle nuevamente nuestro corazón a Dios, queridos hermanos. La verdadera seguridad nunca estará en lo que podemos contar, sino en Dios que gobierna todo, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, la relación que tú tienes. Dios es quien gobierna tu vida. Dios es quien dirige. Por eso la pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? El seguir adelante, queridos hermanos. Qué bonito es cuando nosotros leemos y confiamos en Dios. Qué bonito cuando nosotros reconocemos a Dios. Qué bonito es cuando cantamos y reconocemos a Dios. Si hoy reconoces, como lo hizo David, en algún momento tal vez he dejado las cosas por no poner a Dios en primer lugar, tenemos el ejemplo de David. Pidámosle a Dios un corazón humilde, un corazón que no confíe en nuestras propias fuerzas, sino en el poder y la gracia del Señor, queridos hermanos. Entonces podemos ver las dos perspectivas allí, pero vemos varios enfoques, pero el enfoque principal es poner nuestra mirada en Dios y no dudar, queridos hermanos, no dudemos de Dios. Pueda que estoy aquí hablándole a alguien que está pasando por algún problema económico. No dudes de Dios. Pueda que alguien aquí que está peleando o está discutiendo con su esposa, con su esposo. No dudes de Dios. Pueda que alguien aquí que está luchando con alguna debilidad, las redes sociales, el estar solo me implica pensar muchas cosas. El estar solo implica a caer en las debilidades de las redes sociales. Ponga a Dios en primer lugar. No dudes de Dios. Puede que alguien aquí que está pensando en cómo atacar a un hermano o una hermana y decir, no, yo tengo que llegar el sábado porque necesito buscar debilidades. No, ponga a Dios en primer lugar y no dudes de Dios. Porque en el momento que nosotros dudamos de Dios,
caemos como cayó David. Pero bueno, tal vez somos pecadores, pero tenemos que caer también en el arrepentimiento y pedirle perdón a Dios y decir, Señor, yo pequé y ahora me arrepiento. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí nadie te va alguien va a decir, este hermano cayó y ahora lo vamos a destituir, lo vamos a sacar. No, porque Dios es el único y el centro de nuestras vidas, queridos hermanos. Así que sigamos adelante, sigamos y sigamos. Y el día que usted pueda escuchar de este versículo, no dude de que Dios tentó a David. No, 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 porque Dios no hace eso. Dios es amor, Dios es soberano. Porque siempre hay alguien que busca versículos para debatir, alguien decir esto y lo otro. No, no, no. Busquemos versículos para sanar, para amar y para edificar el nombre de Dios y poder compartir, por supuesto. Así que, queridos hermanos, sigamos adelante. Me siento alegre de poder volverlos a ver en esta plataforma, este, el poder seguir adelante, el poner a Dios en primer lugar. Así que Dios me los bendiga grandemente. No sé si hay otra parte, hermano Randall. Pues no, pastor, la parte final sería solamente agradecerle a todos los hermanos que hoy estuvieron conectados y gracias por compartir sus pedidos de oración. Y a usted, que Dios lo bendiga, gracias por el tema importantísimo de esta noche. Os esperamos verlo el próximo sábado. Primero Esté Dios. con nosotros. Tenemos una fiesta especial, ¿cierto, Amén, hermano Abdiel? amén. Así que el hermano Abdiel, quiero que diga cuál es la fiesta, ya que él es yo creo que es el que, la voz